Una verdad inquietante sobre la historia del Islam se ha ido oscureciendo progresivamente a lo largo de los siglos. Una verdad que hombres de gran sabiduría espiritual e intelectual comprendieron con extraordinaria claridad, pero que las generaciones posteriores dejaron desaparecer en los archivos olvidados de la historia. San Juan Bosco, cuya vida se dedicó por completo a la educación y la salvación de la juventud, fue uno de esos hombres que vio con profunda claridad lo que la modernidad intenta negar. La verdad que Bosco pretendía comunicar era inquietante por su claridad, que Mahoma no había fundado una religión espiritual genuina, sino que había creado un instrumento de guerra, un sistema de control, un arma de conquista militar disfrazada de fe divina. Durante sus años de profundo estudio e intensa reflexión sobre las falsas religiones que competían por la lealtad de las almas humanas, San Juan Bosco se dedicó a comprender no solo las enseñanzas superficiales del Islam, sino también la estructura subyacente que lo sustentaba. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. Pudo percibir claramente que el Islam no estaba organizado como una religión que buscaba la verdad espiritual, sino como un aparato de dominación política y militar que utilizaba la religión como herramienta estratégica. Bosco observó que, a diferencia del cristianismo, que había crecido mediante el martirio, la paciencia y la santidad de sus seguidores, el Islam se había estructurado desde el principio como un sistema de conquista. El propio Mahoma, en su vida personal, había demostrado claramente que su religión se mantendría a lo largo de los siglos. Cuando encontró resistencia a su poder, Mahoma no ofreció argumentos racionales sobre la veracidad de sus supuestas revelaciones. Ofreció la espada. Quienes rechazaban sus afirmaciones solían ser asesinados, sus propiedades confiscadas y sus familias destruidas. Lo que hizo esto particularmente inquietante para Bosco fue que esta estructura de violencia no era accidental, ni un mero reflejo de las prácticas bárbaras de la época. Era fundamental para el sistema que Mahoma había construido. La religión que él había fundado estaba estructurada para expandirse mediante la fuerza, para subyugar mediante la coerción, para mantener el control mediante la amenaza constante del castigo. No era una desviación del verdadero Islam. Era la expresión exacta de lo que el Islam había sido desde sus inicios. Bosco reveló a sus estudiantes que el Islam poseía una característica que lo distinguía fundamentalmente de otras religiones falsas. Mientras que otras religiones falsas a menudo ofrecían al menos una apariencia de espiritualidad genuina, el Islam era abiertamente un sistema de poder político y militar. El concepto mismo de yihad, que posteriormente los apologistas islámicos intentarían reinterpretar como una mera lucha espiritual interna, fue originalmente, y siguió siendo fundamentalmente, un mandato para expandir el dominio islámico mediante la fuerza armada. No había ambigüedad en esto. No existía una interpretación alternativa legítima. Era simplemente un llamado a la guerra continua contra quienes no se sometían al Islam. La estructura militar del Islam era evidente en cada aspecto de su organización. Mahoma había dividido el mundo en solo dos categorías: Dar al-Islam, la casa del Islam, donde regía la ley islámica, y Dar al-Harb, la casa de la guerra, donde el Islam aún no había conquistado. No había neutralidad, no había coexistencia pacífica, no se reconocía que diferentes personas pudieran vivir bajo diferentes sistemas religiosos y ser todas igualmente aceptables ante Dios. Solo existía una conquista en curso o la preparación de una futura conquista. Todo no musulmán era un blanco potencial para la conversión forzada o la subyugación. Lo que Bosco explicaba era que esta división del mundo en solo dos categorías, el Islam y la guerra, no era meramente una postura teológica. Era una estrategia militar. Significaba que el Islam estaba en constante expansión. Significaba que siempre había nuevos territorios que conquistar, nuevos pueblos que subyugar, nuevas justificaciones religiosas para continuar la guerra de conquista indefinidamente. Bosco también reveló algo que la historia moderna a menudo ocultó por completo:
que la conquista islámica había estado acompañada de la destrucción sistemática de culturas anteriores. Cuando el Islam conquistaba un territorio, solía destruir o convertir por la fuerza las instituciones religiosas que allí existían. Se quemaban bibliotecas, se destruían monasterios, se asesinaba o esclavizaba a sacerdotes y monjes. El objetivo no era solo conquistar políticamente un territorio, sino borrar por completo la identidad religiosa y cultural que allí existía. Bosco citó ejemplos específicos que sus estudiantes debían conocer y comprender. La Biblioteca de Alejandría, uno de los mayores depósitos del conocimiento humano, fue destruida durante la conquista islámica de Egipto. Milenios de sabiduría acumulada fueron quemados. Las universidades cristianas que florecieron en el norte de África fueron destruidas. Las comunidades cristianas monásticas que desarrollaron la civilización europea fueron eliminadas sistemáticamente de sus tierras de origen. Lo que hizo esto particularmente inquietante para Bosco fue que no fue simplemente el resultado de conflictos militares comunes. Fue parte de una estrategia consciente para borrar la presencia cristiana de territorios que anteriormente habían sido profundamente cristianos. El Islam no solo conquistó políticamente, eliminó culturalmente, borró religiosamente, reemplazó por completo la identidad de las poblaciones conquistadas. Bosco también reveló que existía un mecanismo mediante el cual el Islam había mantenido su cohesión como sistema de conquista: la promesa de saqueo y poder a sus seguidores. Quienes participaban en la yihad, dedicados a conquistar nuevos territorios, eran recompensados con riqueza, poder y prestigio social. Los soldados islámicos que conquistaban ciudades cristianas estaban autorizados a saquear, esclavizar y tomar como propiedad personal a una parte de la población conquistada. Esto significaba que existía un incentivo material continuo y extraordinario para que los seguidores siguieran participando en la expansión islámica. Este fue un aspecto crucial que diferenció al Islam de otras estructuras políticas y militares. Mientras muchos imperios emplearon la fuerza militar para la expansión territorial, el Islam integró a la perfección la recompensa religiosa con la recompensa material. A quienes participaban en la yihad se les prometía no solo gloria y riqueza terrenales, sino también recompensa eterna en el paraíso. Esta combinación de incentivos fue devastadoramente eficaz para motivar a sus seguidores a seguir participando en guerras de conquista indefinidamente. Lo que Bosco vio claramente fue que el Islam era fundamentalmente un sistema de dominación que se había perpetuado a lo largo de los siglos mediante una combinación de atractivo religioso para sus seguidores y coerción militar contra sus enemigos. No era una religión que buscara la verdad espiritual de forma desinteresada. Era un aparato político y militar que utilizaba la religión como justificación y motivación para que sus seguidores siguieran participando en su proyecto de dominación global. Bosco también observó que había un aspecto particularmente insidioso en la forma en que el Islam usaba la religión como arma, mediante la manipulación del concepto de verdad religiosa. El Islam afirmaba ser la verdad absoluta enviada por Dios. Todas las demás religiones se consideraban no solo falsas, sino también ofensivas para Dios. Esto significaba que existía una justificación teológica permanente para tratar a los no musulmanes como infieles, cuya destrucción no solo estaba permitida, sino ordenada por Dios. El cristianismo, en cambio, siempre había reconocido que las personas poseen libre albedrío para rechazar la verdad y que dicho rechazo, aunque lamentable, no justificaba su destrucción física ni su esclavitud. El Islam operaba bajo un principio completamente diferente, que el rechazo de la verdad islámica justificaba no solo la derrota militar, sino también la subyugación permanente, la conversión forzada, la esclavitud o la muerte. Bosco enseñó que comprender esto era absolutamente esencial para la debida defensa de la fe cristiana. Porque si la Iglesia permitía que prevalecieran versiones falsificadas o idealizadas de la historia del Islam,
debilitaría su propia capacidad para resistir la expansión islámica. Pero si comprendiera verdaderamente que el Islam era fundamentalmente un sistema de conquista militar disfrazado de religión, podría defender adecuadamente la verdad cristiana contra esta amenaza. Bosco también observó que hubo una progresión clara e inexorable en la forma en que el Islam había operado históricamente. Primero, Mahoma estableció su base en Arabia mediante una combinación de persuasión para quienes estaban dispuestos a escuchar y violencia brutal contra quienes se resistían. Luego, se expandió mediante la conquista militar sistemática de territorios vecinos. Los ejércitos islámicos conquistaron Siria, Palestina, Egipto, el norte de África, Persia y llegaron hasta las puertas de Europa. Finalmente, dejó un legado, un ejemplo y una estructura que sus sucesores continuarían constantemente a lo largo de los siglos. El patrón fue idéntico en cada generación: conquista mediante la fuerza militar, consolidación mediante la imposición de la ley islámica, eliminación de la resistencia mediante la supresión de las alternativas religiosas, preparación para la siguiente expansión. No se preveía un final para este ciclo. Mientras el Islam persistiera como sistema religioso y político, persistiría la presión para una expansión continua. Bosco también reveló que había un aspecto teológico crucial que a menudo se había ignorado, que el concepto mismo de la Sharia, ley islámica, se había estructurado de tal manera que perpetuaba el sistema de dominación. La ley islámica no era simplemente un código de conducta personal. Era un sistema político y militar completo que definía cómo gobernar, cómo librar guerras, cómo tratar a los no musulmanes y cómo organizar completamente la sociedad para servir a los objetivos del Islam. Cuando el Islam conquistó nuevos territorios, no bastaba con convertir a la gente a la religión islámica. También era necesario imponer la ley islámica completa en esa sociedad. Esto significaba que la religión era inseparable de la política, el derecho, la guerra y la economía. Era un sistema totalizador que no podía existir sin buscar la expansión y el dominio absoluto. Lo que hizo tan inquietante la revelación de Bosco fue que describía el Islam no como una religión corrompida con el tiempo, ni como un auténtico movimiento espiritual militarizado posteriormente. Describía algo cuya esencia misma, desde su fundación, había sido la conquista militar disfrazada de religión. Mahoma no comenzó siendo un profeta espiritual que luego se convirtió en guerrero. Fue un estratega militar que utilizó la religión como instrumento de su poder desde el principio. Dedicó toda su vida a conquistar el poder político, expandir su dominio territorial y eliminar a la oposición. La diferencia era crucial. Significaba que no había forma de reformar o modernizar el Islam para hacerlo compatible con una civilización pacífica, porque la violencia no era un accidente ni corrupción, sino que estaba en el corazón de la estructura fundamental. Significaba que el patrón que había comenzado con Mahoma continuaría inevitablemente mientras el Islam existiera como sistema religioso y político. Bosco también advirtió que existía un peligro particular en la modernidad occidental, que intentaba ser tolerante con el Islam hasta el punto de negar sus características fundamentales. Advirtió que esta tolerancia era frecuentemente explotada por el Islam para expandir su influencia en territorios anteriormente cristianos. Argumentó que las sociedades occidentales que permitían la inmigración islámica a gran escala, que ofrecían protección legal al Islam y al mismo tiempo reprimían la expresión cristiana, estaban facilitando inadvertidamente la reexpansión del sistema islámico de dominación. Lo que Bosco percibió fue que el Occidente moderno se había vuelto tan complaciente, tan secular, tan temeroso de ofender, que estaba permitiendo que el Islam se restableciera en los mismos territorios que previamente había conquistado a un alto precio. Ciudades que habían tardado siglos en liberarse del dominio islámico estaban siendo influenciadas nuevamente por el Islam a través de la inmigración y la conversión. La historia parecía estar a punto de repetirse.
Bosco enseñó que la única respuesta residía en comprender verdaderamente qué era el Islam, comunicar esa verdad con claridad y defender adecuadamente los territorios cristianos contra la expansión islámica, no mediante una violencia mimética que simplemente reflejara los patrones islámicos, sino mediante la claridad intelectual, la fortaleza espiritual y la confianza en la superioridad de la verdad cristiana. El legado de la revelación de Bosco es que ofreció una comprensión clara y contundente de un aspecto de la historia que la modernidad prefiere ocultar: que el Islam no es simplemente una religión diferente que merece el mismo respeto. Es un sistema político y militar que utiliza la religión como arma de conquista, un sistema cuyos principios fundamentales garantizan un conflicto continuo con quienes no se someten a su dominio. La enseñanza de Bosco sobre el Islam como arma de conquista se ha ido desvaneciendo progresivamente de la conciencia cristiana moderna. En épocas posteriores, la Iglesia ha intentado con frecuencia un enfoque más conciliador, enfatizando los puntos en común y evitando un lenguaje que pudiera resultar ofensivo. Pero Bosco había advertido que este enfoque era fundamentalmente erróneo, pues intentaba encontrar puntos en común con un sistema cuya esencia era la dominación por la fuerza. Para aquellos que buscan comprender verdaderamente la naturaleza del Islam, para aquellos que desean saber si es posible una coexistencia pacífica genuina con una religión cuyos principios fundamentales exigen la expansión a través de la fuerza, el análisis de Bosco ofrece una respuesta clara y perturbadora: que el Islam es fundamentalmente incompatible con las sociedades que valoran la libertad, la igualdad y los derechos humanos, porque su estructura esencial es la dominación, la subyugación y el control a través de la amenaza de la violencia. Esto no significa que todos los musulmanes sean conscientes de esta realidad, ni que participen activamente en la yihad. Significa que el sistema religioso que heredaron fue estructurado fundamentalmente como un arma de conquista, y que mientras este sistema siga estructurado de esta manera, el conflicto entre el Islam y las civilizaciones que se niegan a someterse será inevitable. Bosco nos deja una verdad final. Comprender la verdad sobre el Islam no es cuestión de odio ni intolerancia. Es cuestión de fidelidad a la verdad y de la supervivencia de la civilización cristiana. Inscríbete para redescubrir las enseñanzas que Bosco nos dejó y que la historia moderna ha intentado borrar.